Como ya es de costumbre en cualquier materia donde implica la práctica, ya saben que se acostumbra a hacer un formulario, ¿no? De todo de cómo es que se va a llevar la materia, qué fórmulas ocupar eh, a lo largo de cómo se resuelve un ejercicio. Bien, el ingeniero obviamente les va a permitir siempre y cuando el ejercicio sea algo complejo. Si es de la fórmula si es de la pregunta a la respuesta, muchas veces el ingeniero les da la fórmula y si es presencial, obviamente va a optar por dárselo o escribírselos en la pizarra. Bien, pero eso solamente ustedes lo van a saber el día de su examen. Así como bien dice, pueden ocupar cualquier tipo de formulario, tablas, etc., etc. Como también les dice, solamente quiero una hoja para su examen y lápiz y borrador. Y él va a anotar todo lo que ustedes necesitan en la pizarra. ¿Ok? En el caso Dis- de que ustedes llegaran a ocupar formulario, solamente les acepta un formulario con fórmulas. Esta cosita, que solamente lo ocupo para explicar, para él no es válido. ¿Me entienden? En teoría ustedes ya han estudiado, ya saben que cada variable y qué unidades tienen. ¿Ok? Esto simplemente lo hago para explicarles. Pero si ustedes hacen un formulario es directamente fórmulas, ¿no? Y obviamente no quiere que tengan ningún tipo de dato numérico o algún tipo de ejercicio camuflado dentro de su formulario. En esa parte el ingeniero es muy tajante. El ingeniero lo ve sospechoso, no hay un pero que valga ahí mismo. El ingeniero le va a agarrar su examen y les va a pedir amablemente, así como es su carácter, que se vaya. Y automáticamente tiene cero. Bien. Y usted calladito sin ningún reclamo a nada, porque obviamente han sido advertidos de que si van a meter formularios solamente una hoja con fórmulas y nada más. Ok, es un pequeño detalle. Bien, inicialmente en la mecánica de fluido ya vemos o tenemos que dominar lo que es la tasa de flujo. Bien, hay dos tipos de tasa, ¿no? Que es la tasa volumétrica como la tasa másica o consumo másico como el consumo volumétrico. Lo que nosotros le conocemos comúnmente como caudal y flujo másico, ¿no? El caudal es igual a la velocidad del flujo por área de flujo, ¿no? Bien. O también es igual al volumen con el que se está trabajando o directamente el volumen con el que se está transportando por una unidad de tiempo. Esa unidad de tiempo normalmente es el tiempo que demora mover ese volumen de un punto a otro. Bien, eso ya lo manejábamos desde física 2, si mal no recuerdo. En cambio, el flujo másico es igual a la densidad por el caudal. ¿Ok? Densidad, ya saben, unidades, masa por volumen. Bien, y caudal ya sabemos que es volumen por área de flujo. Bien, o sea, súper sencillo. Por lo general, a no ser de que hablemos de tuberías rectangulares o cuadradas, el área de flujo es igual al área transversal de un cilindro. Bien, ya saben que el área transversal de un cilindro es simplemente pi cuarto por el diámetro al cuadrado. O directamente pi medio por el radio al cuadrado. Cualquiera aplica. Ahora, en cuanto a la ecuación de la conservación de masas, para un sistema isotérmico, porque por lo general cuando trabajamos con Mira, algunas transporte de fluido es importante no colocarla antes, la siguiente. compresible, espérenme, ya, para fluidos incompresibles, normalmente se asume un sistema isotérmico, donde la temperatura al inicio como al final se mantiene constante, ¿sí? Solamente para
facilitarnos el tema o el manejo de las propiedades físicas. Bien. Como ya sabrán, en cualquier tipo de sistema, ante la ley de la conservación de masa, ya saben que en la masa no se crea ni se destruye, entonces ustedes no pueden hacer ni desaparecer, ni tampoco aparecer. Entonces la misma cantidad de masa que entra en un cuerpo tiene que ser igual a la masa que sale, sin importar si está ramificada o no. Obviamente si está ramificada, la masa que ingresa se divide dependiendo de la ramificación, pero al fin y al cabo, si ustedes suman la cantidad de masa que pasa en cada tubería ramificada, tiene que ser la misma que con la que ingresa. Bien. Entonces, como ya hablamos anteriormente, que el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área, simplemente no quedaría reemplazar. Pero como estamos hablando como sistemas isotérmicos, ya les dije al inicio que los sistemas isotérmicos simplemente nos ayuda a decir, como una hipótesis se podría decir, que las propiedades físicas se mantienen constantes a lo largo del sistema. Bien, por ende, tanto la densidad como la viscosidad que vamos a ver más adelante es una sola, no varía. Entonces, si ambas densidades, o sea, si estamos hablando de un sistema isotérmico para un mismo transporte de fluido, entonces las densidades son constantes, se pueden anular y vamos a tener volumen por área, que eso es como caudal, a la entrada como volumen por área de la salida. Bien, pero aquí van a ver, bueno, aquí se demuestra básicamente que el caudal que entra es igual al caudal que sale, pero lo que puede variar en diferentes sistemas van a ser las velocidades. Bien. La velocidad depende mucho del área de flujo. Bien. Eso incluso lo han visto más, lo han visto en física 2 y varios docentes les dicen que la velocidad en la que se mueve un fluido es inversamente proporcional al área por donde circula. No. Mientras más grande sea el área, menor va a ser la velocidad. Mientras más pequeña va a ser el área, mayor la velocidad. Si el área se mantiene constante, entonces la velocidad es constante. Pero al fin y al cabo, para un sistema isotérmico, se respeta lo que viene a ser la conservación de masa. Bien, así como decimos que la misma masa que entra es igual a la que sale, debido al sistema isotérmico, el mismo caudal que ingresa tendría que salir, sin importar que sean ramificadas. Las ramificadas obviamente suman los caudales de cada ramificación y les tiene que dar el mismo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bien, súper sencillo hasta ahorita. Ahora vayamos con lo nuevo en la materia. La ecuación de energía mecánica o el balance de energía mecánica, bien dada por la ecuación de Bernoulli. Obviamente este es se podría decir una manera diferente de anotarlo, pero ya más adelante les voy a explicar cómo normalmente se acostumbra la materia. Pero esto es solamente para explicar que la ecuación de Bernoulli es dada, bueno, igual se parte de lo que es la primera ley de la termodinámica, la ley de conservación de energía. ¿Okay? Primeramente vamos a tener lo que es la energía suministrada en un dispositivo, en este caso HA. Obviamente la ecuación original tiene a la energía retirada por un dispositivo también, pero aquí nosotros no lo estudiamos, así que no lo voy a tomar en cuenta. Pero aquí vamos a tener la energía suministrada por un dispositivo, por lo general suele ser una bomba. Luego
vamos a tener la energía perdida por fricción. Bien, esa energía perdida por fricción básicamente es el análisis que nosotros hacemos a la red de tuberías, conexiones o todo el sistema en sí que le genere cierta pérdida de energía debido a la fricción que genera el fluido en su movimiento. Eso más lo han visto en fenómenos de transporte, ¿no? Ustedes saben que a no ser de que se trate de una tubería lisa, cualquier material siempre bien, no es, tiene cierta rugosidad o cierta parte, eh, ¿cómo puedo explicarle? Áspera, bien, que impide que el fluido circule o fluya a lo largo de la misma tubería. Bien, solamente con el hecho de que la aspereza de un material impida el paso del fluido, ya le está generando una pérdida de energía. ¿Ok? Luego ya nosotros tenemos lo que es la energía de presión, la energía cinética y la energía potencial. Bien, como lo sabíamos manejar mucho en termo. ¿Ok? Toda esta ecuación está dada en unidades métricas, o en unidades de longitud. ¿Ok? Para el sistema internacional, obviamente, es metro y para el sistema inglés es pies. Bien, aquí van a trabajar mucho con ambas unidades. No siempre se trabaja con sistema internacional. También puede ser que se trabaje en sistema inglés. ¿Ok? Por lo general, esa ecuación se la denota de esta forma, ¿no? Como ya es de costumbre. Donde tenemos que la energía de presión de un punto 1 más la energía potencial del punto 1 más la energía cinética del punto 1 más la energía suministrada de un dispositivo es igual a la energía de presión del punto 2 más la energía de potencia del punto 2 más la energía cinética del punto 2 más la pérdida de energía por fricción. Bien, por lo general siempre se habla de esa manera. Toda esta relación es energía de presión. Toda esta relación de aquí es energía cinética. Solamente esta variable de acá, que es la altura, es energía, se me olvidó, potencial. ¿Ok? Esa es la nomenclatura que normalmente se maneja dentro de la ecuación de Bernoulli. Y van a ver ejercicios en donde les dice que desprecien toda energía cinética en el sistema. Y ahí ustedes tienen que saber a qué hace referencia, digamos, la energía cinética. Bien. Solamente con que les diga eso ya tienen que identificar o tienen que saber y darse cuenta que no les pide tomar la energía cinética dentro de la ecuación de Bernoulli. Bien. O directamente les dicen desprecie la energía de presión del sistema. Y nuevamente, tienen que simplificar. La simplificación de la ecuación de Bernoulli depende demasiado de cómo llegan a resolver un ejercicio. Si ustedes llegan a simplificar mal cada variable, automáticamente su ejercicio está mal hecho. Por más de que hayan aplicado toda la teoría que se ha aprendido, ya sea conmigo o con el ingeniero, pero si ustedes deducen mal la ecuación de Bernoulli, porque esta ecuación depende mucho de qué tipo de sistema esté trabajando, no va a ser la misma, a no ser de que se tenga con todos los datos, bien, pero por lo general nunca es la misma, entonces su ejercicio va a estar mal hecho si no lo logran deducir bien. ¿Sí? Ya con eso nosotros vamos a ir aprendiendo qué cosas se tienen que tomar en cuenta para simplificar o no las variables de la ecuación de Bernoulli. Bien, bien. Pero la cosa es practicando. Yo les estaré enseñando y ustedes con la práctica ya van a, no les va a costar tanto, incluso no le van a tener miedo a estar simplificando cada variable. ¿Ok?
Ahora, como ya hemos hablado de lo que es la pérdida de energía por fricción, básicamente se compone de dos pérdidas. Las pérdidas en tramos rectos como las pérdidas en accesorios. Bien. En cuanto a las pérdidas de tramos rectos, básicamente es toda la pérdida de energía de fricción que se tiene en los diferentes tramos rectos a lo largo del sistema hidráulico, del sistema de tuberías. Bien, puede haber uno, puede haber dos, tres, dependiendo del sistema. Bien, a no ser de que el diámetro sea igual, bien, podemos asumir directamente, ocupar una sola fórmula, no estar sumando una por una, y trabajar con la longitud total. Ahora, ¿qué pasa si el diámetro es diferente? Bien. Si el diámetro es diferente de una tubería en otra, ¿qué es lo que va a cambiar automáticamente? Yo les había explicado al inicio. Si me cambian esto, bueno, si cambia esto, entonces automáticamente lo otro va a variar. Nunca se va a mantener constante. Entonces, ¿qué pasa en un sistema de tuberías en donde tenemos dos tramos rectos de tubería cuyos diámetros no son iguales? ¿Qué es lo que va a pasar? Si alguien puede... ¿Cómo? La velocidad cambia. Sí. Exacto. Automáticamente. Porque recuerden que el área de flujo es pi cuarto por el diámetro al cuadrado. Entonces, si el diámetro cambia, automáticamente el área de flujo cambia. Y si el área de flujo cambia, entonces la velocidad nunca se va a mantener constante. Siempre va a ser variable. Dependiendo de qué tipo de diámetro, esa velocidad tiende a aumentar o tiende a disminuirse. Bien, por ende es que se hace un análisis por separado, por cada sección de tubería. Aquí no lo podemos asumir una sola. Ahora, para los accesorios sucede todo lo contrario que hemos visto arriba. Podemos asumir un solo análisis si el diámetro es constante, pero en cambio por el accesorio tenemos que analizar los diferentes tipos de accesorios. Ya vieron con el ingeniero de que existen tanto pérdidas primarias como pérdidas secundarias, ¿no? Bien, eso netamente habla sobre accesorios. Donde vamos a tener que el factor de fricción es igual al coeficiente, al valor adimensional propio de cada accesorio multiplicado por la energía cinética. Lo mismo que en el tramo recto. Vamos a tener el factor de fricción por la relación entre la longitud de tubería, tramo recto dividido entre el diámetro, por la energía cinética del fluido cuando pasa por ese tramo de tubería. Bien. Entonces, para tomar en cuenta cualquier tipo de pérdida, necesitamos calcular lo que es el factor de fricción, como lo que hemos visto anteriormente. No, factor de fricción, factor de... Entonces, inicialmente nosotros tenemos que calcular número de Reynolds. Ya saben que el número de Reynolds simplemente es un valor adimensional que les indica cómo se comporta su fluido dentro de un sistema. Bien. Si el fluido tiende a comportarse de una manera tranquila, se podría decir, o sea, que se mueve de un punto a otro de una forma lineal y constante, entonces hablamos de que el sistema se comporta en régimen turbulento. En cambio, si el sistema se comporta en régimen laminar y el de régimen turbulento es cuando las partículas no siguen una dirección constante, tienden a moverse en diferentes direcciones. Correcto. Bien. Básicamente eso les dice el rey. Por lo general,
cuando un sistema se comporta en régimen laminar es porque estamos trabajando con fluidos de alta viscosidad. En cambio, cuando trabajamos con fluidos de baja viscosidad, pues siempre el fluido se va a presentar en régimen turbulento, ¿no? Bien, ya saben que la viscosidad básicamente es la fuerza que impide el movimiento del fluido. Por eso, mientras más alta la viscosidad, mayor va a ser la fuerza que se opone a su movimiento, por ende, el fluido tiende a seguir un ritmo lineal. En cambio, si menos fuerza se opone, el fluido va a tender a moverse en cualquier dirección. ¿Okay? Ya sabemos que el Reynolds, igual lo han visto más esta parte en fenómeno, en donde es velocidad media. Bueno, directamente la velocidad por el diámetro o la densidad dividido entre la viscosidad absoluta o la viscosidad dinámica. Eso para un sistema internacional. Por lo general, cuando trabajamos con sistema inglés, trabajamos mucho con la viscosidad cinemática, en donde sabemos que el Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro dividido entre la viscosidad cinemática. Bien, les ha dicho. Si trabajamos en sistema internacional, trabajamos con la viscosidad dinámica. Si es sistema inglés, entonces vamos a trabajar con la viscosidad cinemática. Okay. Ahora, una vez calculado el Reynolds, ya vamos a saber si nuestro sistema se comporta en régimen laminar y régimen turbulento. Ya saben, si si el Reynolds le sale menor a los 2100, el fluido se comporta en régimen laminar dentro de un sistema. Por ende, el factor de fricción sería 64 menos el Reynolds laminar. En cambio, si el Reynolds es mayor o igual a los 4000, entonces el fluido se comporta en régimen turbulento. Por ende, vamos a calcular la ecuación de Colebrook, donde depende mucho de la rugosidad del material. Es esta E. El diámetro interno y el Reynolds anteriormente calculado. El detalle de esta ecuación es que sí o sí lo tienen que resolver por Solver dentro de una calculadora. Bien. Ahora, en cambio, para la rugosidad de un material, ustedes se van a la tabla 8.2 de mecánica de fluidos de Robert Mott. En este caso es la sexta. Ya se las pasé a Classroom o el ingeniero capaz que se la haya pasado. La séptima. Ya, el número de tabla es el mismo, obviamente que es de mejor calidad. Dependiendo del tipo de material, vamos a tener cada rugosidad, ¿no? En sistema internacional como en sistema inglés. Por lo general, aquí trabajamos mucho con acero comercial. Entonces, aquí vamos a tener acero comercial que me dice que la rugosidad suele ser de 4.6 por 10 a la menos 5 en sistema internacional, como de 1.5 por 10 a la menos 4 en sistema inglés. Bien. Ahora, por eso les digo, es importante el tema del uso de tablas aquí. Ahora, para las pérdidas en accesorios, bien, vamos a tener que calcular la resistencia ejercida por los accesorios, o ese valor o esa relación de longitud equivalente por diámetro propio de cada accesorio. Ese dato por lo general es adimensional. Entonces ustedes se van a la tabla 10.4 y van a tener algo así, ¿no? De que cada accesorio va a tener su propio valor. Dependiendo de qué les diga el problema, te van a tener que ocupar los diferentes accesorios. Bien, muchas veces no le dan muchos datos de los accesorios, así que se recurre mucho a la suposición. Si no les dice un tipo de válvula, pero no saben cómo está, entonces asume completamente abierto. Igual si les dice, bueno, si en su sistema ven codos, pero no les dice qué tipo de codos, ustedes asumen codo estándar. Y así vamos a ir. Resolviendo a lo largo de los ejercicios, ¿no? El uso de sus tablas. Ahora, así como tenemos la resistencia ejercida por los accesorios, vamos a tener el factor de fricción propio del accesorio siempre y cuando hablemos de un sistema de
régimen turbulento en tuberías de acero comercial. ¿Ok? Esta tabla no aplica si es laminar o directamente si es otro tipo de material. Puede ser que les diga acero, puede ser que les diga cobre o vidrio, dependiendo del caso, o PVC, que es lo más común. Entonces no tendrían que ocupar esta tabla. Ya les voy a explicar luego qué hacer si tienen o si se presenta otro tipo de material. ¿Bien? Pero directamente, si ustedes conocen el diámetro nominal de la tubería, y obviamente es un sistema turbulento en tubería de acero comercial, entonces se van a la tabla 10.5 y recopilan de esta tabla el respectivo factor de fricción. Solamente para el accesorio. Para el tramo recto es lo que les había explicado acerca de la ecuación de Colebrook. ¿Okay? Ahora, para los otros tipos de accesorio, más que todo las pérdidas menores, secundarias, vamos a tener conexión tanque-tubería, salida del tanque. Dependiendo del tipo de accesorio, vamos a tener estos tres. La tubería que se proyecta hacia adentro, la tubería que se proyecta en los bordes afilado o borde rectangular y los de entrada chaflanada. Bien. A no ser de que el ejercicio les diga desprecien los accesorios, desprecien la pérdida en la conexión tanque-tubería, pero tienen que tomar en cuenta así sea pequeña la pérdida de energía. Porque en estos ejercicios se evalúa toda la pérdida de energía que pueda generar un sistema de tubería. La cantidad máxima de energía que se pueda perder en un sistema, no la mínima. ¿Sí? Porque en base a eso nosotros vamos a diseñar o vamos a seleccionar el tipo de bomba adecuado para el transporte del fluido. Ya lo van a ver más adelante en bombas. Cuando se analiza conexiones, tanque, tubería, básicamente aquí vamos a tener el coeficiente de resistencia multiplicado por la energía cinética. ¿Okay? Y la K va a depender de qué tipo de conexión sea. Bien, aquí vamos a tener cada uno, si es tubería separatal hacia adentro, 0.5 si es borde afilado, si es achaplanado, 0.25. ¿no? Todo esto de la tabla 10.14 de mecánica de fluidos Robert Mott. Solamente la sexta edición, la séptima, creo que varía un poco las K. Ya, pero ese es el mismo caso. O sea, aplica la misma fórmula, lo único que va a variar es el valor de las K. Ahora, estos tipos de accesorios, lo que viene a ser expansión brusca. Bien, para la expansión brusca, vamos a ocupar la misma fórmula de acá. El coeficiente de resistencia multiplicado por la energía cinética. Con la diferencia que el coeficiente de resistencia lo vamos a tener que hallar vía gráfica. ¿Okay? El coeficiente de resistencia para una expansión brusca, tenemos que analizar primeramente cuál es el diámetro de menor tamaño y cuál es el diámetro de mayor tamaño. Una vez que identificamos, tenemos que hallar la relación entre el diámetro de menor tamaño sobre el diámetro de menor tamaño. Mayor sobre el menor. Obviamente esa relación me va a dar un dato mayor a la unidad. Bien, una vez que tienen seleccionado, lo único que les queda es encontrar sobre el eje X esa relación. Ahora, aquí les pide hallar, como bien dicen, B1. Tienen que ver de esta gráfica cuál es B1 y cuál es B2. Básicamente este es B1. O sea, todo lo que está aquí es 1 y todo lo que está aquí es 2. ¿Okay? O sea, si aquí les dice B1, B1, entonces tienen que ver cuánto es la velocidad del fluido en la sección de tubería de menor diámetro. Una vez que ustedes tienen seleccionado, se van a aproximar de acuerdo a cada curva que tienen acá. Pueden tener de 3, de 1,5. Una vez que ustedes tienen seleccionado ese punto, lo único que tienen que intersectar es
Se van en línea recta a 180 grados hasta su respectiva curva y proceden a lecturar en línea recta a 0 o a 180 hacia la izquierda para lecturar su coeficiente de resistencia. ¿Okay? Una vez que tienen su coeficiente de resistencia, pueden ocupar la fórmula que les decía. Esta es la manera de hallarlo de manera gráfica. Eso para expansión brusca. Para contracción brusca, bien, el mismo caso. Tenemos que identificar cuál es de mayor, cuál es el menor, y tenemos que hacer la relación entre el mayor sobre el menor. Igual. Tenemos que calcular o tenemos que encontrar también la velocidad del fluido en la tubería de menor diámetro. Solamente para la curva y el mismo caso. Tenemos que intersectar el punto de la relación de diámetros, ir hasta la curva y proceder a lecturar. Bien. Ahora, finalmente para la conexión tanque-tubería, pero cuando el fluido ingresa de la tubería al tanque, esa relación es 1 sin importar qué tipo de conexión tenga. Te asumen K1 y listo. No importa si el borde se refleja adentro o si no. Solamente eso sucede cuando su conexión tanque-tubería está por debajo del nivel del tanque. Si por alguna razón ustedes tienen una tubería aquí, y vamos a dibujar el fluido acá, y vamos a tener el fluido que cae. Aquí ya no habría, bien, pérdida de energía en conexión tanque-tubería. No habría. Por eso les dije, solamente hay esa pérdida cuando la conexión se encuentra por debajo del nivel del tanque. Si está por encima, ya sea de esta manera o directamente en caída, no existe, no tendrían por qué asumir una pérdida de accesorios en esa zona. ¿Okay? Y finalmente, las propiedades que tienen que tener en cuenta, ya les he dicho la densidad, el peso específico, que básicamente es multiplicar la densidad por la gravedad. Luego vamos a tener la viscosidad dinámica, la viscosidad absoluta, que es Pascal por segundo. Luego vamos a tener la viscosidad cinemática, que básicamente es la longitud al cuadrado o directamente área por unidad de tiempo. ¿Okay? ¿Alguna duda? Hasta aquí. Todo está. Se entiende, auxiliar está bien. Bien. Ahora una vez que ya entienden la parte del formulario, ustedes pueden hacer algo así sencillo. No, bueno, esto es más que todo para explicarle, pues pueden hacer esta fórmula, por ejemplo, no hay problema. Pero tampoco se rayen y pongan dato numérico o algún tipo de ejercicio camuflado, cosa de que no. Por esa parte el ingeniero es muy cerrado. Bien, él ve algo sospechoso y automáticamente lo anula, sin derecho a reclamo. ¿Ok? Bien, avancemos entonces con la aplicación de un ejercicio. Como ya les habrá mostrado el ingeniero, la tubería en serie básicamente es todo tramo de tubería que está unido una tras otra, sin ramificarse. Se puede desviar diferentes direcciones, pero jamás se va a ramificar. Entonces, eso hablamos de tubería en serie. Y la tubería en serie se divide de 3 clases. Clase 1,
que básicamente analiza el comportamiento de la pérdida de energía por fricción, la clase 2, que analiza el caudal, y la clase 3, que analiza el diámetro. Tanto la clase 2 como la clase 3 es un poco más compleja porque ahí les enseña a hacer el tanteo por método. Se me olvidó el método numérico que se aplica ahí. Bien. Pero es un tanteo súper sencillo, pero es algo tedioso. En cambio, para clase 1 es súper sencillo. Fácil de hacer. Bien. Entonces, para este ejercicio, como se muestra en la imagen, circula agua a 10 grados centígrados que proviene de un tanque de almacenamiento a razón de 54 metros cúbicos por hora o 1.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo. Calcule la presión en el punto B. Bien. Incluso hay enunciados que son mucho más cortos. Les dice, qué sé yo, circula agua a 10 grados centígrados, calcule la presión en el punto B. En cambio, el ingeniero les va a dibujar todo el sistema en toda la pizarra y todos los datos se los va a mostrar de esta forma, ¿no? Alturas, tipo, bueno, los accesorios no muchas veces se los da, pero como les dije, ya vamos a aprender a asumirlo. Tipo de tuberías, igual si no les dice, se asume. Caudal, todos los datos que ustedes precisan se los va a dibujar. ¿Okay? No necesariamente van a llenar una hoja de enunciado, van a ser súper cortas. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos como dato que vamos a trabajar con agua a una temperatura de 10 grados, cuyo gasto volumétrico o caudal es de 54 metros cúbicos por hora, nos pide calcular súper sencillo la presión en el punto B. Bien, entonces, con eso ya sabemos o tenemos que darnos cuenta, bien, con qué puntos vamos a trabajar. Muchas veces les da y otras veces no. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es observar cómo es el sistema en sí. Nosotros tenemos un tanque elevado a 12 metros, bien, donde tenemos agua con un nivel de 1.5 metros. Bien, y tenemos una tubería que se encuentra por debajo, por ende el fluido se mueve por gravedad. No vemos ningún equipo aquí que se encargue de su movimiento. Y nos pide calcular la presión en el punto B. Básicamente aquí sería un punto de referencia. Y el otro punto lo tenemos que poner nosotros muchas veces. Ahora, ¿cómo allá? Por lo general, los sistemas le tienen que dar una altura, bien, para su energía potencial. Ahora, esa altura se los puede dar como aquí, de manera directa, o directamente, o de otra forma sería que los dé por parte. Aquí vamos a tener la altura del nivel, la altura de la tubería de tramo recto en vertical, y aquí puede haber otra altura. Y la suma de los tres obviamente sería la altura total. Entonces, si tenemos aquí la altura total ya dada, entonces tendríamos que trabajar con el nivel del tanque elevado. Aunque también se sobreentiende. No podríamos poner aquí arriba porque se supone que este es un tanque abierto. Por lo general, en el rover mod, porque este es un ejercicio del rover, en donde ustedes ven este tipo de accesorios que tienen los tanques, hace referencia de que es un tanque abierto, o es un tanque ventilado, que es lo mismo. Por ende, está expuesto a presión atmosférica. ¿Okay? Ahora, por eso es que no podemos poner un punto aquí, si no evaluamos el agua directamente. Entonces, dicho eso, ya sabemos que el punto A va a ser el nivel del tanque, el punto B obviamente por donde sale. Entonces, sabiendo que vamos a trabajar con agua a 10 grados Celsius, nos tenemos que ir a la tabla 1 de mecánica de fluido de Robert Mott y recopilar sus propiedades físicas que vamos a ocupar. En este caso, solamente vamos a ocupar 3. Bien.
el peso específico, la densidad y la viscosidad dinámica. Esos tres. En este caso, la densidad o la viscosidad, bueno, la densidad o la viscosidad, pero también se ocupa el peso específico. ¿Sí? Para datos de tuberías, sabemos que es tubería de tipo K porque nos los da el diagrama. ¿Sí? Tubo de cobre de 4 pulgadas de tipo K. Bien, entonces ustedes se van igual a la tabla H1 de mecánica de fluidos de Robert Mott. Ahí les va a aparecer tuberías de cobre tipo K y se van a la sección donde ustedes vean 4 pulgadas. Por lo general las tuberías o los datos de tuberías no se interpolan o no se extrapolan. Directamente viene dada para que ustedes lo saquen de tabla. En cambio, para las propiedades físicas, si no se encuentran tabulados, entonces van a tener que interpolar o extrapolar. Bien, aquí el ingeniero no trabaja con datos aproximados, tienen que ser exactos. Okay. Entonces, una vez que identificamos que son de 4 pulgadas, aquí vamos a recopilar lo que viene a ser el diámetro interior. Bien. Entonces, aparte de eso, vamos a calcular o vamos a encontrar lo que viene a ser la rugosidad del material. Entonces, nos vamos a la tabla 8.2 de mecánica de fluidos, la parte de tubo extraído cobre, latón y acero. Para sistema internacional vamos a tener que la rugosidad es de 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces, con eso vamos a tener diámetro interno en metros, porque ahí no tenemos en milímetros, el área de flujo igual en metros y la rugosidad del material de 1.5. Solamente para material de tubería de tipo K, o sea, cobre, con un diámetro nominal de 4 pulgadas. Bien, vámonos para los accesorios. ¿Qué tipo de accesorios presenta este sistema? A ver si alguien puede responder. De todo lo que hemos visto al inicio. ¿Codos? Bien. ¿Solamente codos? Tubería y codo. Tuberías. No, accesorio. Primarios y secundarios, entradas y salidas. Sí. Entradas, sí. Salidas, no, porque no está conectado a otro tanque. ¿Hay válvula o no? Tampoco hay válvula. Por eso, todo lo que ustedes están viendo ahorita es su diagrama. Codos, único- entradas y tuberías rectas. Ya. Primarios. Pero en este caso solo presentamos codos y primeramente codos y después vamos a ver las entradas. Las tuberías no son accesorios, son una pérdida, o sea, es parte pero no es del sistema, pero no es considerado un accesorio, simplemente es el medio por el que se transporta el fluido. En cambio, los accesorios son parte del sistema en que pueden manipular el flujo a su antojo. Lo saben que los codos pueden manipular la dirección con la que se mueve el fluido y las válvulas pueden manipular la cantidad de fluido que circula por la misma. Pueden hacerla a la mitad o directamente pueden hacerla nula, pueden cerrarla y que no pase nada. Ese es un acceso. En cambio, la tubería es el medio por donde circula el fluido. Obviamente no es un accesorio, pero sí evaluamos su pérdida de energía. Bien, por la rugosidad. En este caso tenemos 3 codos a 90 grados, estándar. Bien, porque van a ver aquí codos estándar a 90, codos a 90 de radio largo y codos enroscados a 90. Pero aquí nos dice, igual, si no les dice el problema, pero ustedes ven codos, asumen directamente un codo estándar. Por ende, es su valor equivalente, pero su valor adimensional propio del accesorio sería 30. Ahora, en cuanto a las pérdidas menores, nosotros tenemos las entradas. Bien, dependiendo de qué tipo de entrada, en este caso tenemos la tubería que se refleja o se proyecta en su interior, vamos a trabajar con un coeficiente de resistencia de 1. Obviamente para la sexta
edición. Para la séptima creo que ese dato es un poco menor. De 0.78, 0.8, la verdad no recuerdo. Pero no les tendría que variar mucho porque estamos hablando de pérdidas menores. Bien. Ya cuando ustedes hacen el cálculo van a ver que la variación entre uno y otro no es mucha, que digamos. Bien, una vez que tenemos eso, ya tenemos todos los datos de accesorios. Sabemos la cantidad es importante de los accesorios, en especial el de los codos, de las válvulas. Entonces tenemos su coeficiente de resistencia. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda de la recopilación de datos? Porque han visto que hemos ocupado tablas del propio Robert Mott. ¿Sí? Casi siempre se ocupan tablas aquí, es netamente del Robert Mott. Por eso, cuando se pasaba operaciones en presencial, el ingeniero no dejaba entrar a su clase si nadie tenía su tabla impresa. Bien, porque él hacía ejercicio y justamente necesitaba datos de los apéndices y pedía a cada uno. Se acercaba a cualquier persona, si no lo tenía, le pedía amablemente que se retire a conseguir su tabla. Y así era. Cada uno tenía que portar con sus tablas en su clase. Bien, por eso les digo, hasta aquí tienen alguna duda sobre la recopilación de datos o a alguien no le quedó claro algún detalle. Bien, voy a asumir de que entendieron. Ok. Entonces, el objetivo del problema, calcular la presión del punto B. Tenemos que partir sí o sí del balance de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli. Ahora aquí es donde ustedes tienen que entender cómo simplificar. Entonces, nuevamente nos vamos a la gráfica. Primeramente, ¿qué es lo que va a pasar con su ¿qué es lo que podemos notar a simple vista? Que les había dicho incluso, el fluido se mueve de esta forma, por ende no necesita esto. ¿Qué es lo que no se contempla en este sistema de tubería? Les mencioné. No hay equipo. Exacto. Ya les había dicho que, para este sistema se mueve por efecto de gravedad, por ende no necesita ningún equipo que ayude el desplazamiento del mismo. Entonces, si no hay un equipo, no hay energía suministrada. Por ende, tenemos que simplificar si es HA. Siguiente. Por lo general, si yo quiero simplificar mi energía de presión, bien, la única forma de que se simplifique mi energía de presión es cuando ambas son iguales. Y el único momento en donde son iguales es cuando ambas
o en ambos puntos está expuesto a una presión atmosférica. Porque si estamos hablando de presión manométrica, saben que la presión manométrica dentro de un sistema de tubería nunca es constante, siempre va a ser variable debido a la rugosidad, a la misma rugosidad del material. Bien, si ustedes llegan a ver un sistema hidráulico medido con manómetro, se ponen manómetros a lo largo de la tubería, van a ver que nunca van a marcar el mismo. Cerca de una bomba van a marcar una presión muy alta y alejada de ella van a notar una baja de presión. Bien, todos esos factores se debe a, o sea, la baja de presión se debe a la pérdida de energía. Conforme el fluido vaya perdiendo energía, bien, menos potencia va a tener para desplazarse, por ende va a tener menos presión y así. En sí ese es el comportamiento dentro de una tubería. Aquí. Así que si yo quiero simplificar la pérdida, perdón, la energía de presión, el único motivo es que tengan que ser ambas atmosféricas. En este caso tengo una atmosférica y la otra no. Pese a de que no termine en nada, pero me pide calcular la presión en este punto. Entonces, no puedo asumir que es igual si mi objetivo es calcular ese punto. Lo tengo que dejar. No puedo simplificar la energía de presión. Lo siguiente es evaluar la energía potencial. Para evaluar la energía potencial es necesario marcar un nivel de referencia. Normalmente ese nivel de referencia siempre se encuentra en el punto por debajo en comparación al otro punto de análisis. Bien. Si mi punto de análisis, como le dije, esto era mi punto A, este es mi punto B, tengo que ver y comparar entre los dos cuál de estos dos puntos siempre se va a encontrar en la parte inferior en comparación al otro. Siempre el punto B, siempre el punto va a estar por debajo que el punto A. Entonces mi nivel de referencia va a ser el punto B. Lo mismo, digamos, si mi nivel, bueno, aquí hubiese sido A y este B, ya lo vamos a ver. Entonces, A sería mi nivel de referencia y B mi punto superior. ¿Ok? Entonces, con esto vamos a tener que mi nivel de referencia va a ser el punto B. Ahora, para calcular la energía potencial de un fluido, básicamente es la diferencia de altura del punto que estoy analizando con mi nivel de referencia. Esa es la teoría. Entonces, si se ve una diferencia de altura apreciable, entonces no puedo simplificar. Si mi punto de análisis es el mismo que mi nivel de referencia, entonces directamente es cero, entonces se anula. Aquí, dentro de la ecuación de Bernoulli, ¿cuál es la que tendría que simplificar? ¿La energía potencial de A o la energía potencial de B? Según De el B. diagrama. Correcto. Ya les había dicho. Si mi punto de análisis es el mismo que mi nivel de referencia, entonces lo que tengo que simplificar aquí es el punto B. Si hay una variación de altura apreciable, entonces lo tengo que dejar. ¿Okay? Ahora, en el caso de las velocidades, o en el caso de la energía cinética, aquí es donde muchos se confunden. Por lo general, cuando el punto de análisis está sobre el nivel de un tanque, de un pozo, de una laguna, todo eso, se asume que el fluido se encuentra en reposo y si hay un movimiento, entonces la variación es muy pequeña que se desprecia. ¿Sí? En cambio, si mi punto de análisis está dentro de una tubería, entonces saben que el fluido se encuentra en movimiento. Por ende, tiene una velocidad definida
y por ende también hay una energía cinética apreciable. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que simplificaría? ¿Velocidad en A o velocidad en B? Velocidad en A. Exacto. Si la velocidad es nula, entonces la energía cinética igual es nula. Todo número 0 dividido entre cualquier número va a seguir siendo 0, ¿no? Se simplifica. Por ende, voy a seguir manteniendo la energía cinética en el punto E. Ahora, después de todo esto, ¿puedo simplificar algo más? ¿O ya no? Ya no. Ya no. Ya hemos evaluado todo. Como les dije. Ahora, ese es lo que lo caracteriza cada sistema. Tiene su propia ecuación de Bernoulli deducido a las diferentes características que tiene cada uno de los sistemas hidráulicos. Ahora, si no podemos simplificar nada más, entonces nos quedaríamos con toda esta expresión de acá. Pero como el problema nos pide calcular en el punto B, entonces simplemente nos queda reemplazar en el punto B. Bueno, acomodar la ecuación de tal forma de que me quede despejado presión B. ¿Sí? Entonces, para mí es más sencillo llevar toda la energía de presión de B al otro extremo a restar y la energía potencial a restar de A. ¿Sí? Entonces, como veo de que es un sistema isotérmico, el peso específico se mantiene constante, puedo factorizar automáticamente, ¿no? Como una fracción homogénea. Ahora, de aquí lo único que me queda es despejar, llevar al otro lado, multiplicar el peso específico y llevar todo este miembro que está sumando a restar. Y voy a tener esta siguiente expresión, donde la presión en B va a ser igual a la presión de A menos el peso específico multiplicado todo entre la energía cinética del punto B más la pérdida de energía por fricción menos la energía potencial de A. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como la ecuación propia del sistema. ¿Hasta aquí alguna duda? En base a esa ecuación es que nosotros ya vamos recién a resolver o hallar cada una de las variables para encontrar la presión en el punto B. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Todo está claro, auxiliar. Bien. Entonces, vamos a expandir. ¿Qué variables faltan? Sabemos que el objetivo es encontrar la presión en B. ¿Okay? Como el tanque está expuesto, como le dije, debido a este arreglo que tiene cualquier tanque de los libros de Robert Mott, entonces yo ya sé que eso es un tanque ventilado, por ende está expuesto a presión atmosférica. Yo sé que la presión atmosférica es un dato conocido. Ya saben, una atmósfera o 10, 13, 25 pascales. Bien, el peso específico lo podemos encontrar multiplicando la densidad y la gravedad. Bien. O directamente lo podemos encontrar en tabla, que ya lo han visto. Pueden ocupar ese dato solamente para para el sistema internacional. Luego, la gravedad es un dato universal, un dato que manipulamos. La velocidad de ese punto no lo tenemos explícitamente, pero podemos calcularlo debido a que tenemos el caudal. La pérdida de energía por fricción, obviamente que tenemos que calcular, y la energía potencial del punto Z es un dato que se maneja. Bien. Es una forma de evaluar qué datos nos faltaría encontrar dentro de esta ecuación.
Ahora, como es más fácil y más sencillo, podemos encontrar que el peso específico, como les dije, es igual a la densidad por la gravedad. Sabemos que la densidad es 1000 y la gravedad es 9.81, por ende, vamos a tener que el peso específico es de 9.810 kilogramos metro sobre metro cúbico segundo al cuadrado. Pero ya saben que kilogramos por metro por segundo al cuadrado es igual a newton. Entonces sabemos que, que el peso específico es 9.810 newton por metro cúbico, o directamente es los 9.81 kilonewton por metro cúbico. Bien. Ahora, lo siguiente, como ya tenemos calculado, se puede decir, igual se lo pueden encontrar de tabla. El peso específico, nos faltaría calcular la velocidad. Como ya tenemos el caudal, ya les había dicho que bajo la ley de la conservación de la materia, para un sistema isotérmico, el tema del caudal se comporta igual que el tema másico, ¿no? La misma cantidad de masa que ingresa tiene que salir, por ende la misma cantidad de caudal que ingresa tiene que salir. Por eso el caudal es constante. Entonces sé que caudal en este caso es igual a la velocidad en B por el área de flujo en B. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad, es simplemente dividir el caudal con el área de flujo. Si yo ya sé que el caudal es 1.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos por segundo y el área de flujo es de 7.53 por 10 a la menos 3 metros cuadrados, voy a tener que la velocidad es de 9.81 metros por segundo. Bien, obviamente tienen que demostrar sus unidades de cada variable. Simplifica metro cuadrado con metro cubo, voy a tener metro solamente, y segundo no se simplifica y lo mantengo. Por ende voy a tener unidades de velocidad. Con eso tengo calculado la velocidad en el punto B. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Todo claro? Hasta ahorita está sencilla esta partecita. Sí, está claro, sí. Claro, sí. Bien. Entonces vamos a calcular las pérdidas de energía por fricción. Primeramente para tramos rectos. Ya sabemos que para tramos rectos es la sumatoria de las pérdidas de todos los tramos presentes en el sistema. Bien, entonces en este caso contemplamos 4 tipos de tramos. Bien, con una longitud total de 80.5 metros. Ahora, como no varía el diámetro, como les dije anteriormente, nosotros podemos ocupar el mismo valor del diámetro, pero con la longitud total. No es necesario trabajar la pérdida para el tramo 1, la pérdida para el tramo 2, para el tramo 3, 4 y así sucesivamente. Si el diámetro es constante, nosotros basta con que pongamos la longitud total. Bien, como lo muestra acá. Ahora, la velocidad, obviamente, del fluido que circula por el tramo de la tubería, en este caso es la velocidad en el punto B. Si no varía el diámetro, entonces la velocidad se va a mantener constante a lo largo del tramo de la tubería. Y eso ya lo hemos hallado anteriormente. Bien, lo que nos faltaría calcular aquí es el factor de fricción. Entonces, para calcular el factor de fricción tenemos que analizar el comportamiento del fluido dentro de la tubería. Para ello es que necesitamos calcular sí o sí el número de Reynolds. Entonces, para el Reynolds, ya sabemos que es velocidad por el diámetro por la densidad dividida entre la viscosidad dinámica. Velocidad lo tenemos calculado, que es la velocidad en el punto B. El diámetro lo hemos hallado de tabla. Y la densidad y la viscosidad es dato de las propiedades físicas. Bien. Entonces simplificamos, kilogramos con kilogramos se va, segundo con segundo, metro con metro, y metro se hace metro al cubo, y metro al cubo con metro al cubo se simplifica. Por ende, de tener que el Reynolds es de 1.499.634. Esto es mayor a los 4.000, por ende el sistema se comporta en régimen turbulento, y si es turbulento vamos a tener que ocupar Colebrook. ¿Ok? Y si es Colebrook, entonces aquí lo que vamos a tener es ocupar, aparte del Reynolds,
la rugosidad y el diámetro. Bien. Entonces, la rugosidad del material ya lo tenemos, que era el 1.2 por 10 a la menos 4 metros. El diámetro, igual nos lo proporciona, lo hallamos de tabla y el Reynolds anteriormente lo calculamos. Vamos a tener que el factor de fricción es el 0.011 adimensional. El factor de fricción es totalmente adimensional. Entonces, como ya lo tenemos ahora calculado, lo reemplazamos dentro de la fórmula y lo único que nos quedaría es resolver toda esta expresión. Obviamente simplificando unidades. Yo sé que metros con metros se simplifica, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se va, y metro con metro al cuadrado se simplifica y me va a quedar solamente metros. Por ende, la pérdida de energía por fricción en tramos rectos es de 1.87 metros. Y con eso tenemos calculado tramos rectos. Ahora nos faltaría encontrar accesorios. Y en accesorios solamente contemplamos dos tipos de accesorios. Los accesorios en codo y los de pérdidas menores secundarias. Entonces reemplazamos dentro de la ecuación de Darcy. Vamos a tener, obviamente, la cantidad de codos cuando tenemos más de un accesorio del mismo, el codo estándar a 90. Bien. Cuya velocidad no, o sea, cuyas dimensiones de tubería tampoco va a variar. Bien, ya les voy a explicar más adelante cuando tratamos lo del ensanchamiento y lo del encogimiento brusco. Bien, cómo tomar en cuenta el tema de la energía cinética. Bien, pero como es uno solo, sola tubería del mismo diámetro, vamos a tomar igual una sola energía cinética. Lo único que vamos a cambiar aquí es la cantidad de codos. Más la pérdida menor secundaria, que simplemente es el coeficiente de resistencia por la energía cinética. ¿Sí? Lo que aquí podemos factorizar es la energía cinética, porque estamos hablando sí o sí de la energía cinética del punto B. ¿Sí? Ya tenemos agrupados los demás miembros. En base a las tablas que hemos hallado anteriormente sobre cantidad y el coeficiente de resistencia, reemplazamos los datos que ya manejamos. Ok. Cantidad 3, la longitud equivalente sobre el diámetro del codo es de 30 y el coeficiente de resistencia para la entrada de fluidos a la tubería es de 1. Bien, pero para el factor de fricción no lo hallamos por tabla. Yo les había dicho cuando les expliqué que solamente podemos ocupar esa tabla cuando tengamos diámetro definido, sea un sistema turbulento y aparte de acero comercial. En este caso estamos hablando de cobre. Cuando no es el mismo material, entonces el factor de fricción de los accesorios es el mismo que el del tramo recto. Por ende vamos a copiar el mismo factor de fricción en tramos rectos. ¿Ya? Y luego la velocidad es la misma porque es del punto B, ya que el diámetro no varía, la velocidad es constante. Bien, y resolveríamos todo este miembro. Saben que segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. Metros al cuadrado con metros se simplifica y voy a tener que el factor de fricción en accesorios es de 0.4 metros. Ya les dije que era un valor pequeño. Bien, porque muchas veces incluso el ingeniero les dice desprecia las pérdidas de accesorios, pero en la pérdida de energía en accesorios. Automáticamente ustedes no evalúan todo eso. Bien, solamente las tuberías rectas. Entonces lo único que nos queda es sumar. Ya tenemos la pérdida en tramos rectos y en accesorios vamos a tener que la pérdida total de energía de fricción sería de 2.28 metros. Bien. Entonces, si volvemos nuevamente a la ecuación, primeramente vamos a encontrar toda esta expresión de acá, lo que está enmarcado. Entonces, ya tengo el coeficiente, perdón, el peso específico, la velocidad del punto B, la pérdida en accesorio y la energía potencial del punto A, que son los 12 metros. Lo único que me queda es resolver. Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va. Sé que metro con metro al cuadrado se simplifica, va a quedar solamente metro.
Bien. Y recuerden que aquí tiene que darme metro, metro y metro. Obviamente, para querer hacer una suma, las unidades tienen que ser las mismas. Por eso es que el ingeniero les pide demostrar sus unidades por medio de un análisis dimensional. Bien, y el análisis dimensional simplemente es demostrar que todas las unidades les cuadran. No pueden asumir o hacer aparecer o hacer simplificar de la nada sus unidades. ¿Okay? Entonces yo tengo que sé que va a ser metros. Voy a tener 9.810 newton por metro cuadrado multiplicado por menos 9.51 metros. No se preocupen del menos porque recuerden que aquí es menos con menos se hace más automático. Simplifico metro con metro y voy a tener newton por metro cuadrado. Entonces multiplico esto y voy a tener menos 93.346 newton por metro cuadrado. ¿Okay? ¿Y qué es newton por metro cuadrado? ¿Alguien puede responder? ¿A qué es igual newton por metro cuadrado? Pascal. Exacto. Newton por metro cuadrado es igual a pascal. Serían menos 93.346 pascales. Bien. Entonces ya sabemos que la presión atmosférica es 101.325 pascales. Y lo que hemos hallado anteriormente, vamos a tener que la presión en B sería de 194.671 pascales. Pero esto lo podemos reducir de pascales a kilopascales y vamos a tener que la presión en B sería de 194.67 kilopascales. Y con eso tendríamos resuelto el problema. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, si no tienen duda, entonces lo vamos a dar hasta aquí, ¿no?